Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Buenos días, doctora. Se le escuchaba Sí. perfecto. Perfecto. Perfecto, iniciamos entonces. En honor a la puntualidad y respetando los tiempos de cada uno de nosotros, permítanme presentarme. Mi nombre es Claudia Indira Sosa. Yo soy graduada de la Universidad Evangélica de El Salvador como cirujano dentista y realicé mi especialidad en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en México. Tengo 18 años de ser endodoncista, ya tengo mi ratito y pues me encanta lo que hago, la verdad, y compartiré esta mañana con ustedes algunos casos, algunas situaciones clínicas recientes que se me han presentado y espero que les quede un granito de conocimiento, de arena, de inquietud para su práctica clínica. Así es que es un gusto, con la confianza del mundo, preguntas, lo que yo pueda y esté en mi capacidad, con gusto lo respondo, y si no, pues luego yo les escribo. Así es que, bueno, iniciando, formo parte, perdón, también del staff que estamos llevando la especialidad en la Universidad Alberto Masferrer. Es la especialidad que está en El Salvador, es la primera universidad que tiene la especialidad en endodoncia. Y pues con mis compañeros, Edwin, Arely, el doctor Pinel y por supuesto Luis, somos parte del staff y estamos empezando a sembrar esa semillita, y aquí espero yo que estén algunos de nuestros alumnos. Así es que iniciamos y vamos. Ok, bueno, en esta mañana vamos a hablar del manejo contemporáneo del trauma dental. El trauma dental es una de las áreas que siempre se ha pensado que... Permítanme. Aquí. Ok. Es una de las áreas que... Sí pasa. Así es que es una de las áreas que inicialmente siempre ha sido como... Yo siento que ha sido un poco relegada, porque a pesar de que es un área muy amplia, cuando estamos durante nuestra carrera en el área de odontología, no es un área a la que realmente se le preste mucha atención, tal vez solamente un poco en el área de odontopediatría y también un poco en el área de endodoncia. Pero no es un área en la que tú digas es un área extensa. Entonces, lo que podemos ver es que siempre cuando hay una injuria o hay un daño, hay una interrupción en la continuidad de los tejidos. ¿Qué es lo que yo espero? Es que haya una curación, y ese es el restablecimiento de la continuidad de los tejidos. Y eso me lidera a una reparación de los mismos. Esta sucesión de eventos es lo que da en cualquier otro tejido del cuerpo. Es decir, cuando alguien se fractura una mano, cuando alguien se luxa un pie, hay una interrupción, se restablece y esperamos que luego estos tejidos se reparen y continúen con una función normal. En el área de la mucosa oral siempre es un área muy diferente porque tenemos tejidos que tienen una capacidad de regeneración. Y lo que sucede es que estamos hablando de tejidos que tienen diferentes estadios. Es decir, yo tengo una dentición decidua, una dentición mixta y una dentición permanente. Muchas veces entre la fase en que estamos en el intercambio de esa dentición decidua permanente, esa dentición mixta, los tejidos tienen una rápida capacidad de regeneración, y entonces son espacios en el tiempo en el que podemos obtener grandes resultados para tener al final órganos dentarios con funciones normales. Entonces, cuando hablamos de la reparación de los tejidos y la regeneración, siempre debe de hacerse una diferenciación. Sabemos que la reparación continúan estos tejidos restaurados, pero difieren en anatomía y función. Y nos da como resultado normalmente tejidos fibrosos. Esto es a nivel de una cicatriz.
Estamos hablando que cuando es una regeneración, los tejidos son exactamente los mismos en su función y anatomía. Esto quiere decir que yo tengo la presencia de células específicas, es decir, si yo tengo un daño en el ligamento periodontal, yo tengo células del ligamento periodontal. Si yo tengo un daño en las células pulpares, tengo células pulpares en ese momento. Entonces, se da específicamente eso. Además, en ese momento hay condiciones conductivas a la migración de esas mismas células específicas. Yo tengo señalizadores que me dicen, aquí debe de proliferar una célula del ligamento periodontal, aquí debe de proliferar una célula pulpar. Y se dan condiciones topográficas que hacen que esta situación sea óptima. Y uno de los principales, de las principales necesidades que tenemos es que haya la ausencia de cuerpos extraños o bacterias en la herida. Algo que es muy difícil en la boca tomando en cuenta el compendio, ¿verdad?, de bacterias que se encuentran en nuestra saliva, que por la saliva pues arrastra todas las bacterias que están ahí y todos los microorganismos. Entonces realmente tener un ambiente libre de bacterias es bastante difícil. Entonces, esto es lo que yo quisiera. Este es mi óptimo. Yo quisiera regenerar los tejidos y tener crecimientos radiculares, tener cierres apicales y tener pulpas vivas. Eso es mi panacea, eso es lo que yo quiero lograr. Pero, como todo en la vida, no es lo que yo logré. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los tejidos orales tenemos esa competencia de células, a veces no se da de la manera que nosotros queremos. En cuanto al trauma dental, tenemos características que son muy particulares y era lo que yo les decía, que la incidencia de las lesiones, de las injurias dentales es amplia. Se nos da en 1/3 de los niños en la edad preescolar. Imagínense la cantidad de niños que ha sufrido daño y en estos casos involucran dentición decidua. En el 20 y 25% de los casos, más de alguno de nuestra población ha sufrido un traumatismo en la dentición permanente o en la dentición mixta, es decir, en ese proceso en el que estamos, en el que si tengo diente deciduo o permanente. Y entonces al final tenemos que aproximadamente las estadísticas calculan que más de 3 billones de la población mundial habrá sufrido algún tipo de trauma dental a lo largo de la vida. Si eso lo transportamos a la práctica clínica, podríamos decir que una gran cantidad de nuestros pacientes han sufrido algún tipo de trauma. Es decir, aquel paciente que llega y dice, este diente yo me lo quebré cuando yo tenía 15 años, ahora el paciente tiene 40, y he sufrido una larga historia de tratamientos en este diente, me lo reconstruyeron, luego me dolió, me hicieron una endodoncia, luego se me quebró. Es decir, para el paciente realmente es un vía crucis muchas veces esas piezas. Y como se dieron en la edad temprana, pues son piezas que siempre tienen un factor psicológico involucrado, porque el paciente siente que nunca se pudo reír bien, que él sintió que en algún momento eso no le permitió reírse carcajada suelta, ¿verdad? Porque el diente estaba decolorado. Bueno, son un montón de situaciones. ¿A qué quiero llegar con esto? Que cuando has sufrido un tipo de injuria dental, realmente nunca, muy pocas ocasiones vas a poder decir, ay, sí me golpeé, ya me olvidé de esto. Pues la verdad es que no. Me golpeé y continúo con la secuela, ¿verdad? Me golpeé a los 15, a los 20, lo que les explicaba, o sea, el dolor, el absceso, me hicieron una endodoncia, me hicieron una corona y luego se me quebró. Entonces, lo que tenemos es que son piezas que siempre van a necesitar un tratamiento. El consejo es que cuando un paciente ha sufrido algún tipo de trauma y llega el papá o el mismo paciente, si es el que ha sufrido, siempre díganle que ese diente tendrá una secuela. No le digan, no va a pasar nada, o sea, yo te voy a hacer el tratamiento y de aquí para allá tú te vas a tener que olvidar de este diente. No, háganle ver que posiblemente ese diente siempre tendrá una secuela a lo largo de su vida.
porque habrá un daño en los tejidos que no sabemos si en algún momento se llevó a cabo una reparación o una regeneración. Importante siempre tomar en cuenta en los casos de trauma el tiempo. ¿Qué me refiero con el tiempo? El tiempo en la vida en el que se me dio el traumatismo. Un traumatismo a los 8 años en los incisivos centrales no es lo mismo que un traumatismo por un juego de pelota a los 40 años. La condición de los tejidos es diferente. Aparte que también el tiempo transcurrido entre que yo recibo la injuria y recibo el tratamiento es determinante totalmente para el éxito del tratamiento. Es más, o sea, el tiempo en el que yo recorro del lugar de la injuria a la clínica del doctor determinará también la viabilidad de mis células y determinará el objetivo, el resultado final. Lo que les explicaba, siempre la edad es un factor determinante. No es lo mismo tener una niña con un golpe, una concusión, un leve golpe o una luxación en ese incisivo central cuando se tiró a la piscina, que la paciente ya de los 20 en adelante que se golpeó en la piscina y lo que hizo es fracturarse la corona del diente. ¿Por qué es esto? Porque normalmente los tejidos tienden a responder de manera diferente. Los huesos de los niños tienden a ser como, quizás se oye un poco diferente, pero es como una esponja, o sea, tiende a absorber un poco el golpe y desplaza los tejidos. En cambio, en la persona adulta, al golpearme no desplazo, sino que fracturo. Es decir, yo no desplazo mi diente, sino que quiebro la corona o fracturo la raíz. Entonces, también podemos ver que estamos con diferentes tipos de tejidos. Cuando yo estoy en este tipo de situaciones, estoy tanto con tejidos blandos, estoy lidiando con tejidos blandos y estoy lidiando con tejidos duros. Estoy lidiando también con tejidos que pueden estar con raíces formadas completas o incompletas. En esta imagen realmente lo que les quiero decir es que, por ejemplo, un incisivo central puede tener 3 tipos de situaciones diferentes. Cuando está en una raíz totalmente formada, podemos tener solo una leve fractura del borde incisal, que tal vez lo puede arreglar usted si es muy práctico con una resinita. En la segunda, tal vez usted podrá hacer una carilla, en la tercera, una corona. Es la misma injuria, pero lo que sucede es que el resultado es diferente. El golpe puede haber sido casi de la misma magnitud, pero el impacto que llevó sobre la pieza dental, porque el impacto que pudo haber llevado puede haber sido que la pérdida sea mínima, mediana o mayor. ¿Dónde me preocupo más realmente? En la imagen C. En la imagen C, porque ya sé que yo no solo voy a tener que poner una corona, sino que esto implica también hacer un tratamiento de conductos radiculares, reconstruir posiblemente con, no sé, con un poste de fibra o con una corona. Entonces, es lo que les digo, cada caso es particular y dependiendo del tipo de estructura que se ha dañado. En cuanto a la clasificación, sabemos que si nosotros tenemos una enfermedad, normalmente existe algo que es una clasificación para poder tratarla. Según la Organización Mundial de la Salud, deben de generarse códigos para también yo decir cómo yo voy a tratar y cómo voy a resolver. Esta clasificación está basada tanto como en la etiología, la anatomía de los tejidos, la patología, y debo de tomar en cuenta la consideración terapéutica y el grado de severidad. Otro punto a tocar siempre es, en nuestros casos, los pronósticos que podrá tener el tratamiento que yo realizo. Lo que les explicaba, siempre debemos de decir, no voy a restablecer totalmente tus tejidos a una posición original. Voy a intentar, voy a hacer lo más que pueda en mis manos, pero no te
ofrezco que vas a llegar al punto inicial de tu incidente. Así tenemos que las injurias dentales traumáticas se dividen en injurias de tejidos dentales duros y pulpas, tejido periodontal, tejido de soporte y injurias de encía y de mucosa oral. Toda esta información ustedes la pueden encontrar en el libro de trauma del doctor Ande. Entonces lo que sucede es que ahí van a encontrar el tipo de injuria y el criterio. Y en su mano izquierda verán que hay un código, y es porque la Organización Mundial de la Salud pide que la clasificación de las enfermedades tengan un código. No me voy a adentrar mucho a esto porque realmente pues es un área muy extensa, casi que tendríamos que pasar como un ciclo hablando de esto, viendo cada caso. Pero ahí están, pueden encontrarlos como les digo en el libro. Además, hay una asociación internacional de traumatología dental. Esta asociación de trauma dental da ciertos lineamientos y provee un acceso libre a todas estas guías. Estas guías fueron cambiadas este año, más bien fueron actualizadas y ustedes pueden bajarlas. Si ven en esta parte de acá, tiene 3 componentes principales. Tiene fracturas y luxaciones, abulsiones de dientes permanentes e injurias en la dentición primaria. Yo les aconsejo que siempre la bajen, las lean. Si es posible, tenganlas no archivadas tanto en su teléfono como en su computadora, porque el día que llega un paciente con una fractura o una luxación, les prometo que van a ir a buscar y qué decía tal, qué tengo que hacer. ¿Qué es lo que nos da estas guías? Realmente nos dan pautas terapéuticas para realizar los tratamientos. ¿Qué les quiero decir? Son pautas que deben de seguirse, más no es una receta de cocina, porque cada situación que se nos presenta normalmente conlleva condiciones diferentes que no están registradas en las tablas. Entonces, por eso debemos de tener siempre una amplia lectura de este tipo de lesiones, porque además de todo eso, nosotros somos los dentistas, o sea, nosotros somos los doctores de los dientes. Y cuando a alguien se le fractura un diente o sufre una lesión muy grande, le van a decir, háblele a su dentista. Y si el dentista no sabe qué hacer y se pone nervioso y no recuerda, ¿y qué hago si se fracturó la corona? ¿Y qué hago si se fracturó el proceso alveolar? Entonces, usted es el que debe de estar empapado de la situación y saber cómo resolver. Más bien, en lugar de pensar, ¿qué hago? ¿Qué pasó? Porque normalmente es, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? No, o sea, sí piense en eso, pero también diga cómo resuelvo. Porque lo importante de estas situaciones es resolver. Y se debe de resolver de la mejor manera. Cuando digo de esto es que hay una cierta tendencia a que se dice que entre menos yo manipule los tejidos, mi cicatrización será mejor. Es decir, es mejor hacer las cosas bien desde la primera vez que estar luego queriendo recomponer y arreglar lo que se hizo mal de un inicio. Porque los tejidos van a reaccionar mejor al primer tratamiento que al segundo, al tercero o incluso al cuarto tratamiento. Entonces hay una tendencia incluso que se llama entre menos toco es mejor, o sea, manos libres. Veo si yo tengo que intervenir en la situación, intervengo y si no, me alejo y dejo que los tejidos reaccionen por sí mismos. Así es que esta guía ahorita está actualizada, es la guía del 2020 y la guía anterior era del 2012. También tienen la opción de bajarla, tiene una aplicación móvil que se llama Tooth SOS y este Tooth SOS la puedes bajar como aplicación tanto en la App Store como en la Google Play y lo puedes tener en tu teléfono. Es muy práctico y es muy útil tenerlo, lo único que las letras son muy chiquitas, al menos para mí, ¿verdad?
y aunque use lentes, entonces prefiero siempre tener una parte en mi computadora y otra parte en el teléfono. Y no tiene todita la información, sí tiene las guías, pero si tú quieres estar más empapado del tema, pues no. Y les recomiendo leer el libro de Injurias traumáticas en los dientes del doctor Andreasen, que este año pues se fue, pero realmente él es el padre de todos los estudios de traumatología. Él y su equipo fueron los que han liderado y han hecho un compendio de todos los seguimientos de los casos. La primera edición fue publicada en 1972 y desde allí han tenido cuarto y yo creo que ahorita ya están en la quinta edición. ¿Perdón? Ok. Entonces lo que sucede es que cualquiera dirá, bueno, en 1972 el primer libro, los estudios de trauma son un poco, lo que les decía, tienen sus características propias. ¿Por qué? Porque estamos hablando que yo no puedo decidir qué voy a hacer con Pedro y con Juan. Es decir, no voy a decir a Pedro le voy a poner este tratamiento y a Juan este y a ver cómo resulta. Son condiciones éticas en las que realmente los estudios recogen toda la información de lo que han hecho otros doctores y ven qué es lo que ha dado los mejores resultados o lo que ha dado los pronósticos más favorables y ha permitido que las piezas se mantengan en el arco durante la mayor cantidad de tiempo. Entonces, no es que los niños antes de 1972 o allá por los años 1900 no se golpearan, quizás se golpeaban más frecuente, pero no había nadie que recolectara esa información. Este grupo es el grupo que ha logrado recolectar la mayor cantidad de información y como fueron los primeros, también tienen la capacidad de ir teniendo un seguimiento y por eso sus estudios son tan de peso. Entonces, bueno, en esta parte de acá voy a hablar un poco de la clasificación. A grosso modo, voy a presentar ciertos casos que están contenidos dentro de esta clasificación y vamos a iniciar. Ok. Les comparto el primer caso. Tengo una paciente femenina de 7 años, sistémicamente normal, que tuvo un accidente en bicicleta. Había salido a pasear con su padre y la niña se cae. El lugar fue en un parque y la consulta con el endodoncista fue 30 minutos después del incidente. El motivo de la consulta fue el desplazamiento del diente. Este caso fue un caso que se dio durante la cuarentena estricta que tuvimos aquí en el país. Fue en abril de este año y fue a las 8 de la noche. Yo recibo la llamada, la madre de la niña había consultado con la odontopediatra y la odontopediatra solo le dijo que tomara analgésicos, pero ellos notaron pues que el diente estaba desplazado y la niña estaba sangrando. Entonces, así en la cuarentena a las 8:30 pues nos fuimos para el consultorio y hicimos tratamiento. Esta es la condición inicial. La niña, si ustedes se fijan, está modificada el eje axial de la pieza, se ve abajo del borde incisal de su diente contralateral, es decir, del 1-1, y vemos el 2-1 desplazado apicalmente. En este caso, al tomar la radiografía inicial, verificamos que la pieza tenía un ápice abierto, porque la niña tiene 7 años, la luz del foramen es amplia y las paredes de las piezas son muy delgadas. En este caso, muy particular, siempre deben de, yo estaba sola, obviamente no estaba mi asistente a esa hora, entonces tuve que contar con la ayuda de uno de los padres. El consejo es, vean quién de los dos es más tranquilo, quién es el que usted ve más sereno y que puede ayudarle. No elija al padre que se desmaya con la sangre, ni elija al padre que está roto en llanto, porque lo que va a hacer será transmitirle el nerviosismo al paciente y entonces usted tendrá que lidiar con dos situaciones.
la situación dental y la situación también del comportamiento del paciente. En este caso, la niña iba muy tranquila, obviamente tenía su carita de dolor, ¿verdad? Pero la niña iba muy tranquila, pero la mamá iba hecha un manojo de nervios y lloraba como que. Entonces, elegimos y empezamos a trabajar. Lo primero que hacer, que era lo que había sucedido, pues el diagnóstico en este caso fue una extrusión, una luxación extrusiva. Y entonces al tener una luxación extrusiva, en esta imagen es con raíces formadas. Las disculpas del caso, no encontré una imagen ahorita con estados radiculares, movimientos laterales con estados radiculares. Entonces lo que sucede es que hay un desplazamiento. Sabemos que al haber un desplazamiento hay se mueve esta parte, permítanme. Acá. Hay un rompimiento en las fibras apicales que en este caso lo que sucede es que esta fibra es un foramen muy amplio y se desplaza. Y al haber un desplazamiento en esta parte de acá hay una compresión. Lo que debo de hacer es tratar de primeramente anestesiar, lavar el área, tomar radiografías, verificar los tejidos blandos, verificar que en los tejidos blandos no tengo restos ni de piedras, ni de ninguno o de fragmentos dentales en los labios, verificar los contactos y si tengo duda, tomé una radiografía de la zona de los tejidos blandos. Al inspeccionar esa zona vi que no había nada, lavé con solución salina y lo que hice fue reposicionar el diente muy gentilmente y sí sentí esta grada de acá, o sea, sí sentí la interferencia, que el diente se había desplazado de su alvéolo y sí sentí cuando lo hice hacia atrás y lo reposicioné nuevamente. ¿Qué nos dice la guía de los tratamientos de los dientes permanentes en estos casos? Era lo que yo les decía. Está la guía en esta posición, en esta situación, y entonces te pone los escenarios que tú puedes encontrar. Algunos escenarios sí se encuentran acá y otros no. Porque en este caso, por ejemplo, cuando yo no me iba a poner en ese momento a golpearle el diente a la niña, ni mucho menos. O sea, sabía que el traumatismo había sido reciente, tomé la radiografía y lo que hice fue en ese momento reposicionar muy gentilmente y coloqué una férula. Estabilicé y aquí en el tratamiento es exactamente lo que nos dice. Estabilizar el diente por 2 semanas utilizando una férula pasiva o flexible y si ha habido una fractura del hueso marginal, la férula debe de estar adicionalmente 4 semanas. En este caso, realmente cuando yo recoloqué y sentí que la pieza llegó al lugar, no sentí ningún fragmento móvil y entonces tuve a la niña ferulizada por 2 semanas y luego empecé a monitorear. Les voy a contar que la condición de dolor fue muy mínima. Esta imagen me la manda la mamá el siguiente día y en este caso la mamá a la niña no le dolía el diente, la niña no tenía ninguna molestia, más que visualmente los tejidos estaban muy inflamados. Entonces la preocupación de la mamá era el labio de la niña está muy inflamado, dejamos un gel de ácido hialurónico para que la cicatrización fuera mejor. Y si ustedes notan, todos los incisivos inferiores estaban llenos de placa dental. A pesar que yo hice una especial recomendación en mantener la higiene oral, normalmente por temor la gente no se cepilla los dientes y los padres tampoco quieren que los niños se toquen la boca. Eso es contraproducente para el proceso de cicatrización porque tenemos que mantener el área libre de inflamación. Se le dejaron analgésicos, se prescribieron analgésicos, pero realmente solo fue necesario quizás acetaminofén ese día por la mañana y lo que hicimos es colocar hielo, compresitas de hielo y mejorar la técnica de higiene.
Como repito, el dolor era mínimo. Esta es la niña a los 7 días, un poco mejor su técnica de higiene, pero si ustedes notan la mejoría de su labio, estas lesiones tienden a ser muy escandalosas. Recordemos que los tejidos blandos son altamente vascularizados, entonces tenemos que preparar a los padres o al adulto para decirle, mira, se te van a inflamar los labios, vas a tener posiblemente laceraciones, te vas a poner morado de la cara, para que cuando al siguiente o al tercer día pase la situación, el paciente no diga, ups, estuve empeorando, yo no voy mejorando. Cuando usted ya le ha advertido lo que le va a pasar, realmente hay una serenidad en el paciente y una confianza. Acordémonos que los picos de la inflamación los alcanzamos a las 72 horas. Entonces siempre nuestro tercer día va a ser como el más crítico. Esta es la niña a los 7 días y luego a los 22 días. Retiramos la guarda. Pues totalmente asintomática, solo estamos ahorita en el monitoreo radiográfico. Como a la niña ya no le duele, los papás ya no la llevaron. Eso es uno de los principales temas y eso es uno de los principales problemas que tenemos cuando son este tipo de casos, que no se le da la importancia necesaria a los seguimientos. Entonces usted está recordando y llamando y los padres no la llevan. Así que ahí estamos, pero lo que sí les puedo decir es de que como no me han hablado, la niña, yo he hablado por teléfono con el papá y lo que me dicen no le duele, ya ni se acuerda, yo espero que esté bien. ¿Qué nos dice el pronóstico de este tipo de lesiones? Según el estado de desarrollo radicular, nos dice que en estos casos, en este cuadro tienes en orden concusión, subluxación, extrusión lateral, tienes extrusión lateral y intrusión. Estos son los 5 eventos que tiene y estos son el desarrollo radicular. En base al estado del desarrollo radicular, así es la probabilidad de cicatrización de la pulpa. Si yo ubico mi caso anterior y paso el caso de una luxación lateral, sería esta, perdón, de una extrusión, que sería esta, entonces tenemos que si el estado radicular es en este caso, este estado, que es entre un estado 3 y 4 de desarrollo radicular, estamos hablando que la capacidad de cicatrización, de regeneración, en este caso en la pulpa, sería como de un 90% aproximadamente. Entonces, eso es lo que también se traduce a la sintomatología que el papá menciona, que la niña no tiene dolor, no tiene ninguna molestia, que es más, o sea, ya ella ni se acuerda, o sea, que si fue tan molesto o no. Este acontecimiento fue en abril y estamos a octubre. Ya tiene 6 meses y ahí anda sintomática. El segundo caso que tengo es este paciente, es un paciente masculino, tiene 9 años de edad, sistémicamente era normal, y lo que sucedió es que el niño estaba en una fila del colegio esperando entrar a su salón y perdió el conocimiento súbitamente y se golpeó la cara. Al estar en la escuela tomaron acción rápidamente y lo llevaron a un dentista que yo creo que tenían ahí cerca de la escuela o el que tenían de referencia, y aproximadamente el papá me dice que fueron donde el odontólogo 2 horas después del incidente. Perdón. Y la consulta conmigo, ya con el endodoncista, fue 3 días después. ¿Qué pasó? Veamos. El paciente, esta es mi condición, como yo lo recibí. Si recordamos, el paciente lo llevaron 2 horas después del incidente donde el odontólogo. El odontólogo lo que hizo fue, agarró el fragmento, que eso es lo bueno de todo, que pudieron salvar el fragmento que se fracturó, agarraron el fragmento y se lo llevaron al doctor.
lo que hizo fue inmovilizar el fragmento con un ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio lo colocó y dejó al niño en esta condición. Aquí vienen ciertas situaciones. Primero, estéticamente hablando, la condición no es la mejor. Segundo, si vemos, no hay un adapte real entre el fragmento y la corona del diente. Esto me da origen a que el fragmento se está moviendo, es decir, no es estable y además al haber esta línea, todo lo que el niño ingería, sea helado, caliente, provocaba un dolor insoportable. El incidente creo que fue como un jueves o viernes, la cosa es que yo lo recibí un lunes. Cuando el niño llega donde mí, entonces llega con mucho dolor y mucho temor y mucha aprensión, porque realmente el papá lo que quería era una segunda opinión, que yo le dijera, sí, todo está muy bien, no pasa nada. Pero el niño ya tenía aproximadamente 2 días, o sea, después del incidente tuvo dolor, dieron antiinflamatorio, pero luego estuvo 2 días sin poder dormir. Entonces, porque cada vez que el niño comía era un dolor insoportable. Al tomar las radiografías iniciales, lo que yo hago es tomo la radiografía y veo que en esta porción hay una exposición y eso está lleno de cemento más el movimiento del fragmento. Y esta parte de acá también, ¿verdad? Permítame. Entonces, mi diagnóstico en esta porción es una fractura de la corona dental del órgano dentario con una exposición de dentina y esmalte. Lo que sucede en este caso es que al haber una exposición, hubo una exposición idealmente, lo que yo les decía al inicio, los mejores resultados se obtienen cuando tú haces las cosas bien desde el inicio. Entonces, si hablamos en el supuesto que cuando llevaron este segmento hubieran hecho un recubrimiento pulpar y no hubieran tallado el área y hubieran colocado un sistema adhesivo adecuado, hubieran logrado quizás mejores resultados y estéticamente hubiera sido mejor y en el manejo de dolor también para el niño. Yo logré, o sea, el día que llegaron al diagnóstico, el niño no quiso que yo interviniera. Hasta el siguiente día, cuando se dio cuenta que él ya no podía dormir, él mismo le pidió a los papás que lo llevaran para ver qué se podía hacer, porque a pesar de que tomaba mucho antiinflamatorio, no cedía el dolor. Claro, la cantidad de pulpa y de células inflamatorias que estaban en el lugar era alta. Entonces, lo que nos dice la tabla y lo que nos dice la guía de tratamiento es que debe de conservarse el fragmento y también en estos casos, justamente aquí, en pacientes que tienen dientes inmaduros con ápices y raíces, con raíces y ápices abiertos, se debe de tratar importantemente preservar la pulpa. Entonces aquí lo que se intenta es realizar una pulpotomía parcial y realizar un recubrimiento pulpar para prevenir el desarrollo tanto en largo como en el cierre apical y el engrosamiento de las paredes. Y luego de eso, seguir todos los seguimientos y las tomas radiográficas, tanto clínicas como radiográficas, para obtener los mejores resultados. Debemos de tratar de tener una restauración de buena calidad para que se continúe desarrollando la raíz del diente inmaduro. Entonces, eso hicimos. Lo que hicimos fue que en la cita que llegó, en esa misma cita, removí el fragmento y al remover el fragmento, obviamente me di cuenta de la exposición que hubo en el lugar. Y lo que hice fue tratar de hacer una pulpotomía, hacer un recubrimiento pulpar. Desgraciadamente no pude hacerlo porque el sangramiento era profuso
y entonces utilicé la técnica de Sbeck para una pulpotomía parcial. ¿Qué significa eso? Remover una parte de la pulpa cameral, tratar de controlar la hemorragia, estabilizar y colocar un material bioactivo. En este caso lo que hice fue que lavé, obviamente, ustedes quizás verán que no se ve aislamiento, pero realmente no es que no esté aislado, sino que he aislado de canino a canino y para evitar justamente estar manipulando esta área. A pesar que se hace con anestesia local, pues siempre el manejo de los tejidos es un poco complicado en un paciente que ha sufrido un golpe en los labios, todo le duele, usted lo ve y duele. Entonces, coloqué las grapas de canino a canino y lo que hice fue lavar y luego, colocar anestesia, realizar la pulpotomía con una fresa estéril redonda y luego lavar profusamente con solución salina. También al inicio lavé con hipoclorito de sodio al 1%, luego solución salina, controlar la hemorragia. Después de controlar la hemorragia, colocar el Biodentin y luego reconstruir todo con resina fluida, y lo que hice fue realizar una técnica adhesiva en el fragmento y reposicionar. Este es el material que utilicé. Si alguno está familiarizado, sabe que Biodentin es un material bioactivo, es un cemento a base de silicato, y en este caso viene en la presentación que trae polvo en esta porción de la cápsula y luego trae una ampollita con agua. Esa agua es, ese líquido es agua, cloruro de calcio y un polímero hidrosoluble, que lo que hacen es activarlo. Lo utilizas con un amalgamador, lo colocas en el amalgamador por 30 segundos y luego adelante y vamos a trabajar. La ventaja de Biodentin es que viene estéril en esta zona, trae el polvo, lo colocas y una vez lo colocas se desecha el restante. Es de dosis única y se ocupa por paciente. Trae bastante cantidad. En este caso fue mi material de escoge porque la cantidad es suficiente. Tiene la característica que no pigmenta los tejidos dentales, y la manipulación es rápida y puedo trabajarlo en 12 minutos. Desde el inicio que empiezo a vibrarlo hasta que según el fabricante, tenés 12 minutos para manipularlo y luego podés colocar el material adhesivo encima de él. Así es que ahí estamos. Eso fue el 23 de julio. Si notan, acá hay una ruptura de las fibras gingivales, lo que me indica que posiblemente no solo fue una fractura coronal, sino que la pieza sufrió un impacto, posiblemente una contusión, o no sabría decirle exactamente en ese momento porque no lo vi inmediatamente, pero yo pensaría que es una concusión, que es leve porque el mayor impacto lo llevó este borde incisal. Mucho tuvo que ver la posición de los dientes, o sea, los dientes del niño son dientes incisivos centrales grandes y se nota que están vestibularizados. Esa fue el 23 de julio, todo se hizo en una cita y luego me he quedado con mis controles radiográficos. A los 6 meses el segmento sigue ahí, el fragmento sigue ahí, y lo que yo noto es que si yo comparo con mi lateral, con mi incisivo lateral, puedo observar que hay un cierre en el incisivo lateral, va engrosando la pared y apicalmente se va cerrando. Y eso me sirve para ir también verificando mi pieza tratada. Noto que mis paredes van engrosando y que voy viendo aquí una radiolucencia y que voy notando que esto se va cerrando. A todo esto el paciente, el síntoma solo tuvo síntoma una vez después del tratamiento, y él lo que me decía era que era un muy leve, espontáneo, de corta duración. Él decía que era como que lo había picado una hormiga 2 veces. Eso fue todo lo que me dijo de dolor. Nunca más volví a tener dolor hasta ahorita. Este es mi último control del 15 de agosto del 2020, es decir, hace unos meses, y lo que noto es que si yo veo la secuencia
de mi radiografía inicial, mi radiografía de diciembre, mi radiografía de agosto del 2020, logro ver que se va redondeando un poco apicalmente y voy viendo acá en esta zona un engrosamiento de las paredes del diente. Veo que la luz del conducto va disminuyendo y es más, si logran ver acá, se ve como diferente, como que ha habido como un desplazamiento del material. Totalmente sintomático a la fecha y en este caso logramos pues mantener la pieza lo más que se puede. Si en algún momento yo necesitara hacer un tratamiento de conductos en esta pieza, es mejor el escenario que tengo a esta fecha, es decir, paredes más engrosadas, posiblemente con un tope, no sé si todavía, no podría decirlo, pero un tope mejor que este tope. ¿Cómo voy a contener en este escenario gutapercha o cemento o incluso la solución irrigante? Entonces, lo que hacemos es acompañar al diente en el desarrollo radicular. Eso es realmente lo que tratamos de hacer. Luego, ¿qué nos dice los pronósticos de este tipo de dientes? Nos dice que estas piezas que han tenido este tipo de injurias, es decir, la supervivencia de la pulpa, que es en este caso mi objetivo principal, seguido después de una fractura coronal, nos dice que, con dientes, con raíces inmaduras, es decir, ápices abiertos, siempre cuando sufren algún tipo de injuria, que en este caso yo creo que fue una concusión, entonces nos dice que el índice de supervivencia de la pulpa es de un 100%. Perdón, un poquito menos del 100%, quizás un 90%. Y nos dice también que se nos puede dar una obliteración del canal. Esta es una condición que es muy frecuente en las piezas que han sufrido algún tipo de trauma. Pero la obliteración en ese caso se refiere a cuando se pierde totalmente la luz del conducto. En este momento no es el caso. Lo que les quiero decir es que el pronóstico es muy bueno si yo logro mantener la vitalidad pulpar. O sea, en este caso mi objetivo es eso, porque yo quiero tener un engrosamiento de las paredes. Este es el control a 1 año. El fragmento sigue ahí. Y si ustedes ven el incisivo lateral que estaba en la posición, en esta posición, ha logrado bajar, o sea, tiene su desarrollo radicular y está ya casi, está a la altura incisal de nuestro diente tratado. Como les repito, el fragmento sigue ahí, no hay dolor, no hay nada. Lo único es que el niño siempre quiere jugar fútbol. Lo que tiene es una guarda para poder jugar. Porque no le podemos decir, ya no juegues y detén tu vida, ¿verdad? No, o sea, lo que tenemos que hacer es proporcionarle las condiciones para que desarrolle su deporte de la manera más segura posible. Así es que aquí lo tengo 1 año, sigo en control y en este caso incluso se le ha dicho al padre que si algún día el fragmento se despega, se desplaza, que nos lo traiga inmediatamente para volverlo a pegar. Ok, este es mi caso 3. Tengo un paciente masculino, tiene 11 años de edad y sistémicamente tiene parálisis cerebral. El niño sufre convulsiones constantes y ese día el niño se cayó de la cama y se fracturó las piezas. Y el lugar donde se fracturó fue su casa. Y él consultó con un odontopediatra a las pocas horas, pero no lo pudieron manejar porque el niño lloraba mucho y en ese momento el niño golpea, te pelea, no sigue indicaciones y consultaron conmigo hasta 3 días después del incidente. Esa foto son las fotos que me proporcionó la odontopediatra que lograron tomarle, pero que inmediatamente alguien se acercaba, el niño peleaba y era muy difícil. Hasta que la mamá decidió, me lo llevo a la casa y no le voy a hacer nada y no me lo quieren ver.
Cuando llega conmigo, llegó porque el niño tenía 3 días de un dolor intenso. Obviamente no se comunicaba con su mamá de esa manera, solo que no quería comer, no paraba de llorar y se tocaba la boca. Si se fijan, la fractura fue en el 1-1, 2-1 y 2-2. Acá se ven las exposiciones. Este es el día el primer día. Y aquí ves que el 2-2 solo se ve la fractura, pero no se ve exposición. Ok. Esta radiografía es una radiografía que logramos tomarle el día del diagnóstico, que no les puedo ni explicar cómo fue. Y de ahí, lo que hicimos fue que se tomó la decisión que el paciente iba a ser trabajado sedado. ¿Por qué? Por el manejo del paciente. Era imposible, yo no soy de las que voy a amarrar a un niño, ni mucho menos someter, no, eso no va conmigo. Entonces, para mí la terapia del paciente siempre es lo mejor y que el paciente esté muy tranquilo. Le expliqué a la mamá la posibilidad de poder hacer recubrimientos pulpares, igual que en el caso anterior, y pegar los fragmentos, porque ellos lograron también conservar los fragmentos, pero la mamá en este caso no quiso. Se rehusó. Les voy a explicar por qué. La señora es gente de escasos recursos y lo que me dijo, su primera preocupación era eso. O sea, si el niño le puede volver a doler. Y la verdad es que la respuesta en ese momento para mí es probablemente no, pero no le puedo asegurar al 100%. ¿Por qué? Porque habían transcurrido 3 días desde la visita inicial, o sea, desde el trauma. Yo no sé la cantidad de bacterias que pudieron haber migrado. No sé si mi respuesta inflamatoria iba a ser la óptima. Y como a diferencia del caso anterior, donde es un paciente que se puede manejar, a él no se puede estar sometiendo a cada rato ni a sedaciones, ni puedo estarlo forzando. Es decir, en el momento que empiece a doler nuevamente, habría que reintervenirlo. Y aquí lo que importa mucho es la comunicación de ustedes con el padre o con el paciente. Entonces la señora me dijo, yo quiero que por favor se le haga el tratamiento que me asegure que no le va a doler. Entonces, en este caso, al ver las radiografías iniciales, lo que podemos ver es que sí había desarrollo radicular completo, había un tope apical al menos en el 2-1, en el 1-1 era un foramen más amplio, pero sí se podía hacer el tratamiento. Y entonces hicimos un tratamiento convencional. Ahí está el paciente sedado, ella es la mamá y la anestesióloga. Entonces le trabajamos, no saben qué trabajo, solo ponerle la sedación fue titánico. Y luego estaba moviéndose a cada rato y a cada rato durante la intervención. El niño ha sido sometido a varias cirugías, entonces para él las sedaciones son bastante común y esa era la preocupación principal de la madre. O sea, que la sedación trabajáramos la menor cantidad de tiempo posible por la oxigenación cerebral. Porque como es casi que tratamientos que siempre le hacen, son en este tipo de anestesias, entonces la señora ya sabe muy bien el manejo de él. Entonces trabajamos, les quiero enseñar la foto del aislamiento, así fue como trabajamos en el caso anterior, lo único que diferencia el aislamiento en el caso anterior fue de canino a canino, se coloca el dique, las grapas y utilizamos barreras gingivales para evitar que se filtre algo, tanto sea solución irrigante como saliva a nuestro campo operatorio. Realizamos los tratamientos y en este caso está obturado y tuve una extrusión de cemento a través del foramen. Luego preparé los segmentos de los segmentos incisales. Al evaluar el incisivo lateral, notamos que el incisivo no tenía exposición ni nada, solo era una fractura. Y acondicionamos la zona y colocamos los segmentos. Y los segmentos fueron colocados, reposicionados y cuando la mamá
Vio al niño, dijo, porque a mí me parecía un poco extraño la posición, y me dijo, no, esa es la posición de los incisivos del niño. Así es sus dientes. Entonces, solo sacamos de oclusión y ya. Y ahí está. Esa es la condición inicial y la condición final. No he podido tomar radiografías en él porque realmente es difícil. Solo he hecho controles por teléfono y la mamá siempre me dice que no hay dolor, que no hay presencia de fístulas y pues que algún día me lo va a llevar cuando ella crea que el niño pueda ella como condicionarlo un poco más. No he logrado que se vuelva a sentar en el sillón dental, pero por lo menos ahorita ya están funcionando las piezas. Esto es a 1 año, ya tiene 1 año, perdón, 1 año y medio el tratamiento. Okay. Aquí vamos a nuestro tercer caso, a nuestro cuarto caso. Este caso es un caso que ha sido un reto y sigue siendo un reto para mí por la condición inicial de las piezas. La historia clínica es una paciente femenina, tiene 8 años de edad, sistémicamente la niña es normal y se cayó corriendo y cayó sobre una piedra. El lugar fue la escuela y la consulta con el odontólogo. La niña vive en una zona rural, fuera de San Salvador, por lo menos como a 2 horas fuera de acá. La primera consulta fue con el odontólogo a 1 hora. Y luego la consulta con el cirujano fue a las 6 horas y conmigo, desgraciadamente, llegó 2 meses después del incidente. Este caso fue realmente un caso de papa caliente porque lo que hicieron fue que nadie la quería manejar. O sea, nadie quería hacer nada al ver la lesión tan difícil que la niña presentaba. Y entonces se la pasaron de una consulta a otra hasta que al final un cirujano tomó riendas del caso y la trató. El manejo de la niña es uno de los manejos súper difíciles porque ella es nerviosa, le cuesta controlarse, a su mamá le cuesta controlarse también y aparte llora mucho y se mueve mucho. Pero al final cuando le hablas con amor, de verdad que te colabora. Esa es la primera imagen. La niña se cayó sobre una piedra. Esa imagen creo que se la tomaron en una unidad de salud donde le dijeron básicamente no sabemos qué hacer. Y entonces al estar así con tu niña llorando, muerta en dolor, ¿qué haces? Entonces vas y empezás a averiguar y vas a otro y nada, tampoco no te quieren hacer nada y al final vino donde el maxilofacial. La imagen es un poco fuerte, esa imagen realmente me la proporcionó la mamá y de ahí no tengo otra. En cuanto a, vemos primero el desplazamiento del 1-1, vemos la posición del 1-2, luego no vemos o medio vemos el 2-1 y el 2-2 tampoco, luego aquí no vemos nada. ¿Qué es lo que pasó aquí? Pasó una de las condiciones más graves en el área de trauma. Pasó una intrusión, una luxación intrusiva. En esta luxación intrusiva particularmente, lo que vemos es que se da en una niña de 8 años, donde sabemos que el desarrollo radicular aún no está formado, tenemos no hay ni siquiera un foramen, o sea, lo que tenemos son paredes delgadas, ¿verdad? De los dientes y tenemos dientes inmaduros. Según la nueva guía de la Asociación de Trauma, tendríamos que permitir la reerucción espontánea de las piezas nosotros tendríamos que esperar la reerucción en las 4 semanas subsiguientes. Eso es lo que nos dice la guía. Por eso les digo que normalmente las guías nos pueden decir una cosa, pero tu situación clínica es otra. En este caso nos dice que deben de evaluarse radiográficamente, monitorear la condición pulpar y cómo es que yo obtengo los mejores resultados, que el diente esté asintomático, que reeruccione
y que no hayan signos de una reabsorción radicular y se continúe el desarrollo radicular en el diente inmaduro. ¿Cuál es mi mejor pronóstico? Una reacción de una reabsorción inflamatoria externa debido al trauma. Esta situación no fue la situación en la que yo me encontré. El cirujano vino y reposicionó los dientes. Entonces, al reposicionar, este realmente lo recolocó, este lo reposicionó, este lo sacó y este también. No tengo radiografía inicial del caso, tengo la radiografía mía, más no tengo la radiografía que pudieron haberle tomado 2 meses antes. Entonces, la paciente llega conmigo el 9 de diciembre del 2019. Llega llorando desde que me ve, logré que se sentara y tomara estas radiografías y la evaluación clínica es la siguiente. La pieza 1-2, que es esta pieza que está acá, es la pieza que fue como, yo ponía las pruebas al frío, hacía percusión, era una pieza que nunca me daba una reacción certera. A veces ella me decía, sí siento, no siento. Entonces dije yo, bueno, voy a dejarle el signo de interrogación a esta pieza y voy a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque notaba que radiográficamente había paredes gruesas, el ápice en continuo desarrollo y veía sus paredes intactas. Entonces, a pesar que fue parte del trauma, posiblemente es la que menos recibió el impacto. Y luego al realizar las pruebas en las otras piezas, en la 1-1, 2-1 y 2-2, pues obviamente allí no había una respuesta positiva a la prueba fría, prueba caliente, allí no había nada. Y lo que me encontré fue esto. Fueron lagunas de reabsorción externa en casi todas las piezas. Si se fijan que hay espacios acá donde ves las lagunas en el 1-1, 2-1, el 2-1 afectado más severamente, incluso ya hay una remodelación. Esta fue la pieza que se intruyó totalmente. Esa pieza fue la que realmente ahí se perdió todo y quizás lo ideal hubiera sido eso, que la pieza reerupcionara, pero no fue el caso. Entonces, bueno, manos a la obra y a ver qué hacemos. Y esta es la pieza 2-2 también que vemos que inicia el proceso. ¿Qué es lo que yo quisiera en este caso? Yo quisiera lograr una regeneración de los tejidos, ¿verdad? Yo quisiera que hubiera un desarrollo radicular, eso es lo que yo quisiera, pero los tejidos se comportan de manera diferente. Al final logré que la mamá decidiera iniciar los tratamientos porque estaban muy aprensivos por la situación que había pasado, pero la verdad es que esperaron demasiado tiempo y entonces los procesos de reabsorción externa son agresivos en estos casos porque estamos lidiando con pulpas necróticas. Entonces lo que hice fue abrir todo bajo aislamiento. Entonces lo que hicimos fue abrir, limpiar, colocar medicaciones de hidróxido de calcio para alcalinizar el medio, pues sabemos que este tipo de reabsorciones se da en condiciones acídicas, es decir, el medio está acídico debido al proceso inflamatorio, porque aquí no se está dando un proceso de remodelación fisiológico, sino que lo que se está dando es un proceso de remodelación patológico. Entonces lo que hice fue eso, instrumentar muy poco, porque realmente no se podía hacer mucho, y luego empezar a notar, es lo que yo les decía, vemos una reabsorción inflamatoria externa asociada a una pulpa necrótica, que eventualmente desencadenará en una anquilosis si yo logro parar esta reacción inflamatoria externa, que se supone que yo la voy a lograr parar haciendo un tratamiento pulpar, al menos
tratar de que no sea tan agresiva y luego me enfrentaré a una reabsorción sustitutiva. Y así fue, diente por diente, fui creando un tope con MTA. Al principio hice las medicaciones. Cuando noté que la disminución radiográfica de las lagunas era menos, sabemos que los osteoclastos toman lugar en estas partes y entonces cuando logré visualizar que la laguna iba disminuyendo, entonces decidí hacer mis tapones con MTA y luego coloqué gutapercha termoplastificada dentro del conducto y reconstruí con resina fluida las piezas. Eso lo hice en las 3 otras piezas. Me tomó mucho tiempo. Si ven la secuencia de los tiempos, esta pieza fue la que mejor me reaccionó, que es la 2.2, y fue la pieza que realmente no tuve mayor complicación, a diferencia del 2.1. En el 2.1 cada vez era más desalentador mi panorama, porque en lugar de ver que mis lagunas iban disminuyendo, iba notando que mis lagunas iban aumentando, iba viendo una remodelación apical. Pero para febrero logré notar un cambio radiográfico en esta parte de acá. Ya esa zona inflamatoria ya se veía diferente, esta laguna también. Entonces dije, bueno, manos a la obra y le puse MTA y cerramos. La pieza 1.1 igual hice el mismo procedimiento y cerré. La pieza 1.2, que fue la pieza que estaba con el signo de interrogación, logré en ese momento empezar a hacer pruebas y la niña empezó, luego cuando empecé a hacer pruebas, como le estuve monitoreando cada vez que llegaba, empecé a notar que la niña respondía al frío. Tanto es así que ahora yo pongo el frío y brinca. O sea que esa pieza sí tiene una vitalidad pulpar. Así es que se quedó sin ningún tipo de tratamiento y ahí estamos monitoreando. Y esa es mi radiografía del 6 de marzo. Y ahora todo el mundo me dirá, ¿y el elefante en la sala cuál es? Pues el elefante en la sala es este canino que viene aquí. Porque la niña tiene un problema aparte. Dicen que cuando estás de suerte, estás de suerte. Entonces lo que sucedió es que la niña tiene un problema esqueletal y su canino que viene bajando, viene pegándose justamente en mi incisivo lateral, que yo le veía el mejor diagnóstico del mundo, y es el que yo no le veía mucho futuro y que en algún momento pensamos quizás se va a extraer y lo va a perder. Ahora esa pieza es la que está en mejores condiciones, como en la vida. Este es mi último control radiográfico que tengo, que es del 9 de septiembre. Lograrán ver que de remate el canino, el 1.3, también viene sobre los ápices del 1.2 y del 1.1. Y mi 2.1 que tenía mis lagunas de reabsorción con mi respuesta inflamatoria, miren ahora, logramos ver justamente en esta zona tejido sano, o sea, tejido relativamente sano. ¿Qué es lo que hay acá? Aquí hay una reacción sustitutiva. ¿La voy a poder parar? No. Pero por lo menos ahorita las piezas están estables. La reacción de una reabsorción sustitutiva, sabemos que la característica es eso, que se sustituyen los tejidos por células parecidas a hueso y lo que se da primero antes de eso es una anquilosis. Y yo lo empecé a notar desde unos meses anteriores. Mi lateral, que es el que yo tenía las esperanzas en él, está sufriendo el embate del canino. La niña ahorita ya está en un tratamiento con un ortodoncista y pues será quirúrgicamente tratada para tratar de reposicionar esos caninos. Al hablar y hacer la interconsulta entre el maxilofacial y el ortodoncista, casi todos me dicen que quizás este diente, que es el que tiene la menor raíz, es el que se mantendrá. Y era el que yo había dicho, quizás este se va. Y ahí está. Esas son las piezas. Y lo que quiero ahorita mostrarles
Es eso. ¿Notan el sonido metálico? Uno, uno, dos, uno. La anquilosis tomó lugar y la mejor manera de verificarlo es por ese sonido metálico cuando se hace percusión. A todo esto que ustedes ven, realmente clínicamente radiográficamente se ve muy agresivo, muy mal, pero clínicamente la niña no tiene dolor, no tiene bolsas. Movilidad en el 1-1, una movilidad grado 1, obviamente las piezas que están anquilosadas no tienen movilidad. Y ahí están. Tiene ya un año más o menos las piezas ya en el arco. Y en cuanto a los estudios de pronóstico, nos dice que el índice de supervivencia en 2 estudios que fueron evaluados apuntan que cuando el diente es reposicionado espontáneamente u ortodónticamente es bajo. En este caso, que incluso el diente fue reposicionado quirúrgicamente, se puede decir, porque lo agarraron con un forceps y lo trajeron, el pronóstico es muy bajo en que se continúe el desarrollo radicular y que yo logre el desarrollo radicular y que logre un cierre apical, tomando en cuenta el rango de desarrollo radicular de la pieza. Pero, pues, mi objetivo es mantenerlo lo más que pueda, porque si la niña tiene, pero ese es el canino, esta es la radiografía, el CONBIN que se le mandó a hacer, y pueden ver la posición de los caninos. Justamente el 2-3 viene sobre mi 2-2, que era el que tenía mejor longitud radicular, y el 1-3 viene sobre el 1-2, que es el que tiene vitalidad y era el que tenía mejor pronóstico en su momento, y viene a impactar mi pieza 1-1. Tratarán de hacer una cirugía para ver cómo pueden mover las piezas, pero la niña tiene un problema esqueletal. Así es que este caso continúa, pero mi mensaje es en este caso, o sea, el tratar de mantener las piezas lo más tiempo que se pueda en una niña de 8 años es lo mejor que podemos hacer. Que si las piezas están anquilosadas, que si tienen cambio de color, pero la niña realmente eso no le va a importar tanto como poderse sonreír y poder tener una vida normal. ¿Ustedes se imaginan ponerle un aparato a esta niña a esa edad? Quizás los procedimientos y los protocolos iniciales no fueron los mejores, pero tenemos que asegurarnos que cuando el paciente llegue a nuestras manos, el protocolo que vamos a hacer sí será el mejor o lo más acercado o más cercano a las condiciones iniciales. Así es que ahí está mi chiquita y ahí vamos. Y mi último caso es diferente porque este sí es un adulto y les voy a decir que tiene condiciones especiales en el sentido que el comportamiento muy difícil, es un paciente de 29 años, sistémicamente normal, él andaba borracho y se peleó en una gasolinera y tenía brackets. Consultó con el cirujano maxilofacial 3 horas después porque él fue a parar al hospital no solo por los dientes, sino por otro tipo de lesiones, porque se golpeó, fue algo muy severo y entonces el doctor le dijo, tienes que consultar, yo te lo voy a reposicionar y tienes que ir con el endodoncista tan pronto sea posible. La guardia estuvo más o menos un mes colocada y él consultó hasta 5 meses después cuando empezó a tener presencia de abscesos a repetición. Esa es una imagen proporcionada por el mismo paciente. El paciente tenía brackets y lo que sucedió fue que los brackets fueron su salvación. Los brackets son los que no permitieron que el paciente perdiera los dientes porque le sirvieron para que se mantuvieran en boca.
más no estables. Esa es la condición del cirujano maxilofacial, colocó la guarda y hubo daños y laceraciones en los labios. Esa es mi condición inicial, 5 meses después cuando yo lo recibo. Esta pieza siempre fue una pieza que tenía una sensibilidad exagerada. Luego tenía pieza 4.1 con un tratamiento de conductos no ejecutado. Y luego estas dos otras piezas, su respuesta pulpar siempre fue negativa. Esa era la condición inicial. La calidad de los tejidos periodontales muy mala porque habían recesiones, abscesos a repetición en esta zona que fue muy difícil de controlarlo y tenía el agravante que el paciente fuma y fuma demasiado. O sea, yo no sé, existe las personas que se pueden fumar 2 cigarros, pero el que se fuma la cajetilla entera sabemos que tiene un problema de cicatrización porque la nicotina es rápidamente absorbida e inicia la liberación de catecolaminas y esto hace una constricción vascular. Entonces hay una baja oxigenación de los tejidos y la cicatrización es muy lenta y aparte de ser muy lenta, en este caso fue muy dolorosa. Este caso fue de interconsulta con el ortodoncista, el periodoncista, el maxilofacial y mi persona. Y al final lo que hice fue lo siguiente. Hice topes apicales, igual que en el caso de la niña, con MTA, hice primero medicaciones de hidróxido de calcio cuando logré controlar las fístulas, entonces que se repetían. Empecé a hacer tapones apicales, ustedes dirán que corto, pero la verdad es que había una reabsorción apical y en todos los dientes, entonces el localizador se volvía loco cuando entraba yo a una parte y yo veía corto y el localizador me decía, estás afuera, estás afuera. Tengo 2 localizadores y decía yo, este localizador no me funciona, ponía el otro y me marcaba exactamente en el mismo. Entonces, a confiar en el localizador y coloqué mis tapones apicales de MTA y luego gutapercha y sellar las entradas con resina. Lo mismo hice en las 3 piezas. Y luego tengo el control radiográfico a 1 año. Ese es el último control que tengo. Y las piezas totalmente asintomáticas, ya no ha habido fístulas, está en tratamiento con el periodoncista. Y si ustedes notan, hay una remodelación apical en esta zona. La pieza sigue hipersensible, pero obviamente no quiere hacerse nada. Y las piezas se siguen conservando en el arco. Así es que bueno, para ir cerrando, ¿qué me llevo yo a la práctica clínica? Siempre el tiempo es crucial para el pronóstico. El tiempo en el que yo inicio el tratamiento es básico. Se deben de realizar todos los esfuerzos para conservar las piezas traumatizadas. Siempre comuníquese con el paciente qué es lo que usted va a hacer y que él también tome, obviamente usted es el que hace el procedimiento, pero él es el que tiene que decidir si se lo quiere hacer o no. Explíquele los pros y los contras y que también pues sepa que usted va a hacer lo que usted pueda, pero no puede asegurarle que va a tener el mejor resultado en el sentido que son tejidos vivos y estamos lidiando con diferentes tipos de tejidos y debemos de actualizarnos constantemente en los protocolos. Así es que bueno, muchas gracias, es lo que les tenía preparado. Si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto se le intentaré contestar. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Doctora, buenos días, con Carlos Pachajoa. No veo preguntas, no, tampoco en el chat. ¿Verdad que no? Bueno. Entonces... Ellos pueden activar su micrófono si gustan. Ah, ok.
Buenos días. Buenos días. Soy la doctora Ruiz, solo que solamente aparezco como Arielita porque aquí ocupa la máquina mi niña. Ok. Una duda, doctora, con respecto al último caso del paciente que usaba ortodoncia, eh, ¿por qué se tuvo que hacer ese tope apical que usted dice como que quedó corto, ¿verdad? Pero, y el MTA no se podía como llegar hasta, o sea, usarlo y llevarlo hasta apical, digamos. No sé, estoy con esa duda. Sí se Con llegaba. esa, ajá. Sí, sí se llegaba. Lo que pasa es que ya ve que en la radiografía no me hace justicia. Ujú, Entonces, pero sí, cuando yo condensaba, ajá. como le digo, este paciente era como muy sensible y a pesar que yo estaba, él Ujú, estaba anestesiado, cuando yo iba condensando, ujú, yo me fijaba que al inicio él era como, bueno, nada, no sentía. Y cuando yo hacía presión, entonces ujú. empezaba que dolía, que dolía, que dolía. O sea, sí llegó, Ah, ya. pero lo que sucede en este caso, y que es algo que no tengo aquí, es la Convin, que la remodelación de ese ápice, o sea, no era un ápice totalmente redondeado, tenía unas partes más Sí, largas y otras más cortas. sí. Entonces mi objetivo, honestamente, nunca fue tratar de llevar el Ujú, MTA tan abajo, ajá. porque si usted se fija, la condición del ligamento, de la encía de él era una Sí. encía muy delgada Ujú, y tenía recesiones. sí. Entonces lo que intenté fue tratar de mantenerme como lo más al raya que podía para Ujú. ver de no lastimar mucho los tejidos y no tener después una reacción inflamatoria, ¿verdad? Y que me diera un problema gingival después periodontal. Ah, bueno, está bien. Gracias, doctora. Un gusto. Gracias a Gracias, igual. usted. Gracias. Doctora, yo tengo una pregunta. Soy Dígame. Katia. Con respecto al paciente con capacidades especiales, el manejo posoperatorio, pero en sentido del manejo del dolor, ¿cuál fue? El paciente tomaba, bueno, él toma muchos medicamentos para dolor. Tomaba incluso una combinación de tramadol y acetaminofén, no debido al proceso dental, sino a otra enfermedad subyacente. Y entonces tomaba gotitas de tramadol y acetaminofén. Por eso no prescribí, las pulpas estaban vitales y yo no prescribí otro analgésico. Sí, durante el momento de la sedación se le pasó una ampolla de dextroquetoprofeno de 50 miligramos para que tuviera una analgesia las primeras 6 horas. Como lo que yo les decía, con él es muy difícil moverlo, entonces el control solo era con la mamá y lo que nos decía era que solo se tocaba los primeros 2 días, como que él sentía que algo diferente había en su boca después de haber tenido los episodios de dolor, pero de ahí no presentó mayor dolor. También yo creo que es por los analgésicos. Bueno, gracias, doctora. Un gusto. Buenos días, doctora. El doctor Alejandro Catán aquí saludándola. Primeramente, felicidades. Muy bonita ponencia y le entendimos todo. Y Qué bueno. también qué impresionante el caso de la intrusión. Impresionante el caso y el accidente, pero también muy impresionante el manejo, ¿verdad? Y qué bueno que se pudo sacar adelante. Muchas Sí. gracias. Muy bonita ponencia. Feliz día. Gracias. Bueno, doctora, buenos días. Mi nombre es Karen Jaramillo. Yo soy profesora de la Universidad Cooperativa acá en el Campus Pasto. Mis estudiantes pues estaban aquí en la clase espejo y yo también. Y nada, solo para agradecerle, muchas gracias por compartirnos como sus experiencias y todo lo de sus casos y muy interesante la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Yo vi su charla ayer, me encantó. Ay, qué bueno. Gracias.
¿Algo más? No veo más preguntas, doctora. Si usted Ok. gusta, terminamos la sesión. Perfecto, está bien. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Espero que haber